Esta edición de Voz News llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Estados Unidos le cerró las puertas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, al cancelarle la visa. Washington no ha explicado públicamente la razón, pero en México el hijo del exmandatario ha sido mencionado en investigaciones y señalamientos sobre presuntas redes de contrabando de combustible. La presidenta Sheinbaum asegura que se trata de un asunto político. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene los detalles. Karina, es un gusto saludarte. Y el anuncio de la cancelación de su visa la hizo el mismo Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fechada el 13 de agosto. En el documento, López Beltrán asegura que la decisión fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landó, a quien él mismo llamó el quitavisa. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como un asunto político y de injerencia. Esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político. En su carta, López Beltrán calificó la decisión como un acto politiquero y propagandístico al estilo hitleriano. Dijo, no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. Señala que haberle quitado la visa es una burda y perversa canallada. Dice textual, de estos funcionarios y otros halcones que en sentido estricto no son diplomáticos ni mucho menos políticos. Sheinbaum señaló que Estados Unidos quiere usar a México para su elección en noviembre de este año. Son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana. Y no debe ser así. Debe haber una relación de respeto mutuo. Andy le escribe al presidente Donald Trump en la carta que no le causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social. Dice que puede esperar a que cambien y existan circunstancias favorables. Hasta el momento las autoridades de los Estados Unidos no se han pronunciado sobre este tema. Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento, no es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. Integrantes de la oposición han exigido que se investiguen los señalamientos que han involucrado a López Beltrán en investigaciones en curso sobre presuntas redes de contrabando de combustibles. También han cuestionado la intención de López Beltrán de buscar una diputación federal en 2027 y han sugerido que podría buscar el fuero constitucional. La presidenta insiste en que este delito fue combatido, cuando la realidad es que se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio. Y no lo digo yo, lo documenta la propia Fiscalía General de la República en la causa penal 325 del 2025. Ahí se menciona en 4 ocasiones al hijo de López Obrador como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina, con testimonios de un testigo protegido. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roldán. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde México. Y para analizar qué podría haber detrás del retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre los recientes señalamientos del gobierno de México a periodistas y medios de comunicación críticos del oficialismo, hoy nos acompaña el periodista Pedro Ferriz de Con. Pedro, bienvenido de nueva cuenta Voz News. Un placer estar contigo, Karina, siempre. Gracias, Pedro. Igualmente tenerte con nosotros. Comencemos con la noticia que cae como una bomba a la estructura de Morena, el retiro de la visa a Andy López Beltrán, quien no solamente es hijo de AMLO, sino que además fue secretario del partido y quien busca ahora una diputación por el estado de Tabasco. Pedro, ¿qué podría
haber llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a esta decisión? Esta es una muestra inequívoca del Departamento de Estado norteamericano de cuál es su plan de vuelos, su ruta crítica, su hoja de ruta. El objetivo final, desde mi punto de vista, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque el efecto final de todo lo que está pasando en México es el fentanilo que llega a los Estados Unidos. ¿Cómo llega el fentanilo a los Estados Unidos? Bueno, llega a través de la operación de cárteles, de acuerdo. Llegan precursores de China, de acuerdo. Se integra el fentanilo en México, de acuerdo. Pero ¿quién cobija a toda esa operación? Los narcopolíticos mexicanos, vinculados fundamentalmente con Morena y con los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Hay 24 estados de la República gobernados por Morena, y la ruta del narcotráfico hacia los Estados Unidos está perfectamente clara y libre para que operen con toda libertad los narcotraficantes. Ese es el objetivo final. Y para mí lo que está tocándose es el círculo íntimo de López Obrador, y pienso, Karina, que el objetivo final no es Andrés Manuel López Beltrán, es Andrés Manuel López Obrador. Qué fuerte lo que señalas, Pedro. Y justo esto ha llamado muchísimo la atención porque López Beltrán no pudo esperar ni siquiera a que amaneciera, sino que anoche publicó una carta dirigida al presidente Trump en la que cuestiona esta decisión. ¿Qué te parece el tono y el contenido de esta carta? Bueno, yo siempre he pensado que en la vida es como el box. El box, un peso pesado, tiene que pelearse con un peso pesado. Pero aquí estamos hablando de un peso pesado como Donald Trump, que se le dirige un peso mosca y que le habla de tú a tú, descalificando a sus principales colaboradores, como si Donald Trump no supiera lo que echaron a andar Marco Rubio y un hombre fundamental, que es Christopher Landau. Yo considero a Christopher como un mexicano por adopción. Yo sé que él, cuando fue embajador, tomaba a su familia todos los fines de semana, se los llevaba hacia los centros culturales más importantes de México, es enamorado de México. Y estoy seguro que él, que conoce perfectamente a nuestro país, fue el orquestador de esta acción que no por casualidad termina en el hijo del presidente López Obrador. No por nada está allá adentro y no por nada le quitan la visa. Es porque él es el operador que tiene que ver en la relación que hay entre el gobierno de la Cuarta Transformación y lo que queda de los cárteles que están operando en México. Y justamente, Pedro, como lo señalas, Christopher Landau tiene amplio conocimiento, fue embajador en México, habla perfecto español, conoce la cultura perfectamente y conoce también este flagelo que han sufrido no solamente los estadounidenses de este lado de la frontera, sino los mexicanos que han quedado atrapados en toda esta actividad de narcotráfico. Ahora, hemos visto el revocamiento de visas a funcionarios de Morena principalmente. Estados Unidos ha presentado cargos gravísimos contra funcionarios y exfuncionarios de Morena. Y bueno, a la luz de esto se da justo el retiro de la visa ahora a Andy López Beltrán, quien ahora busca la diputación. Para muchos, ellos dicen que estaría buscando el fuero. Quiero preguntarte si tú crees que realmente a eso obedece las intenciones de Andy López Beltrán de haber renunciado a la Secretaría de Morena y buscar la diputación por el estado de Tabasco. Bueno, lo primero que habría que decir es que como secretario de organización de Morena no funcionó. El fracaso estrepitoso de Morena en los lugares en donde Andrés Manuel López Beltrán tuvo la posibilidad de organizar fueron fracaso tras fracaso. Ahora, me queda una pregunta, Karina. Este hombre lleva ya prácticamente un mes haciendo una campaña ilegal porque está haciéndola fuera de los tiempos legales para hacer campañas. Pero me pregunto si después de lo que le sucede con este cese de su visa, el próximo lunes seguirá haciendo campaña o de plano deja su pretensión de seguir buscando esta diputación local, que por supuesto lo que busca es un fuero, que no le va a dar, por cierto, el margen para que si el gobierno de los Estados Unidos le llega encima, le va a llegar con todo. Pero ahora lo que pongo en duda es si este hombre seguirá con su pretensión de seguir buscando una diputación. Y otra cosa que también hay que decir, la carta que le envía al presidente Trump tuvo que haber pasado por el consejo de su papá.
O sea, su papá es el que le pudo haber dicho, mándale una carta al presidente de los Estados Unidos o no le mandes nada. Por supuesto, la carta la Claro. manda, que es una carta que tiene hierros, errores enormes de diplomacia y del quehacer político como tal. Esta carta, descartando, bueno, hablando de la decadencia de la sociedad norteamericana, de que no tiene ningún interés de ir a los Estados Unidos, de que debería de ser Donald Trump el Donald Trump que conoció su padre y no el Donald Trump pasivo que hoy pareciera que estuviera solamente siguiendo el juego de sus colaboradores. Por Es una supuesto. falta absoluta de respeto político, no solamente entre dos personas, sino entre dos países. Y aquí viene algo muy trascendente. Acabas de dar tú la posición de la presidenta de México y le queda un factor muy incómodo. Yo sé, Karina, que una de las personas que más odia la presidenta de México es al hijo de López Obrador. Hoy lo tiene que defender. Fuertísimo. Y justo quiero que escuchemos rápidamente las palabras de Claudia Sheinbaum esta mañana cuando le cuestionaron al respecto. ¿Qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes. No hay que, porque no hay otra cosa. Obvio que el gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión, es más, en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas. Pedro, recientemente el presidente Trump compartió un artículo que establecía que México no es amigo de Estados Unidos porque no cooperan lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora escuchamos esta respuesta por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Crees que se le acabó ya la paciencia al gobierno de Estados Unidos? Yo pienso que están echando a andar una estrategia. Yo pienso que han actuado con paciencia, pero en la vida y en todo siempre hay un ritmo. Creo que Estados Unidos ha seguido un ritmo perfecto, que ha venido marcando primero un primer aviso, un gobernador, un senador, algunos colaboradores, un general en retiro, que por cierto ya está ante la justicia de los Estados Unidos, en fin, pero viene una segunda oleada. Pero fíjate lo que son las cosas, Karina. Esta oleada viene de manera paralela a una acción que también va, así como con México, va a ser con Cuba. Yo hoy me preguntaba en la mañana con los medios mexicanos, ¿qué es lo que está pensando López Obrador? Lo que está pensando López Obrador es que el siguiente es él. Yo sé que en este momento ya no está en Palenque, está en la Ciudad de México y está consultando con sus principales colaboradores a dónde irse a refugiar. Y quiero decirle una recomendación a López Obrador, no vayas a Cuba, porque pronto Cuba tampoco podrá ser un refugio. Qué fuerte, Pedro, y además en el marco de la nueva colaboración que va a haber con el gobierno, con el nuevo gobierno de Colombia, donde también va a haber operativos en contra de los cárteles que también, de alguna manera, operan a través de la ruta mexicana. Pedro, finalmente, el miércoles, Luisa María Alcalde, asesora jurídica de la presidencia, presentó una lista de medios y periodistas críticos del régimen de Morena. A mí me lo pareció al estilo de Diosdado Cabello en Venezuela. ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Tú estás en esa lista? ¿Se acabó la libertad de prensa en México? Bueno, yo pienso que la libertad de prensa en cualquier país se acaba cuando se acaba el valor y la libertad del intérprete de la información. Yo por mi parte te puedo decir, Karina, que podrán poner 80 leyes encima que nos impidan hablar, que yo seguiré hablando. Y quiero decir también algo, que si estoy en la lista, no puede ser más congruente con mi realidad. Agradezco a Luisa María Alcalde que me haya puesto ahí, porque nos define perfectamente. Decía Maquiavelo, con tus adversarios y con tus enemigos, lo más importante es que estén definidos. Aquí hay una definición. ¿Vamos en contra de ellos? Por supuesto. ¿Ellos van en contra de nosotros? Por supuesto. Y esto quiere decir que de nuestro lado, por lo menos tu servidor, no se va a callar. Es más, me han dado energía para seguir adelante. Y es que nuestro compromiso es con la verdad
y con la gente. Querido Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad, excelente siempre tu labor. Gracias de verdad por estar con nosotros para hablar de estos importantísimos temas. Le mando un abrazo con cariño. Por cierto, ¿usted qué piensa de este tema, de la cancelación de la visa de Andy López Beltrán y de las acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios y exfuncionarios mexicanos? Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, déjenos sus comentarios y ya que está ahí, suscríbase y active las notificaciones para que siempre esté al tanto de lo nuevo. Vamos con más información. Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de cargos federales de acoso por el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de la aseguradora, asesinado a balazos en Nueva York en diciembre de 2024. La declaración de culpabilidad realizada en una audiencia de urgencia en Manhattan busca que sus abogados desestimen el juicio estatal por homicidio previsto para el próximo mes bajo el principio de doble enjuiciamiento. Ambos casos conllevan una pena de cadena perpetua. El crimen generó un intenso debate nacional sobre el sistema de salud tras revelarse que las balas tenían grabadas las palabras retrasar, negar y depositar, críticas directas a las prácticas de las aseguradoras, aunque la policía confirmó que Mangione nunca fue cliente de dicha compañía. Donald Trump ha hecho de la recuperación y renovación de los grandes símbolos de Washington una de sus prioridades en su regreso a la Casa Blanca. Ahora, mientras impulsa reformas en la residencia presidencial, el vandalismo del monumento de la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a poner el foco en la protección de esos espacios públicos. Ya hay una mujer detenida y acusada de 2 delitos graves. David Alandete nos tiene la información. David, ¿qué ha ocurrido? Buenas tardes, Karina. El monumento de la Segunda Guerra Mundial, uno de los lugares más visitados aquí en el National Mall, ha aparecido cubierto de espuma, pintura roja y verde y un graffiti en uno de sus arcos en el que se leía "manos limpias, dinero sucio". Ya ha sido limpiado, pero la policía ha acordonado el monumento mientras comenzaba la investigación. Este viernes la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, ha anunciado la detención de una mujer como principal sospechosa. Su oficina ha presentado 2 cargos graves por vandalismo que, según Pirro, pueden suponer hasta 10 años de prisión. El presidente Trump también ha reaccionado calificando en redes sociales lo ocurrido como un insulto a los estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial y ha prometido perseguir a los responsables. Todo sucede además en un momento en que el aspecto, la apariencia de Washington es parte de la agenda política. Aquí está el monumento a Lincoln con esa pileta reflectante que está siendo pintada en este momento. El presidente Trump dice que fue deteriorada por ataques de vándalos, aunque la fiscal Pirro afirma que fue una mala aplicación de la pintura. Hay otro frente, a pocos metros de aquí. La Casa Blanca ha pedido al Tribunal Supremo que permita continuar la construcción del enorme salón de baile después de que un tribunal respaldara una orden para detener parte de las obras mientras se resuelve un litigio en contra. La administración Trump asegura que el proyecto está ya completado en un 65%. Hay 250 trabajadores que trabajan 20 horas diarias, 7 días a la semana. Costará unos 400 millones de dólares y, según la Casa Blanca, se financiará íntegramente con donaciones privadas. Y hay una tercera batalla, el Kennedy Center. Su consejo, que ha sido nombrado por el presidente Trump, ha aprobado colocar en el edificio una inscripción que diga "restaurado y renovado por el presidente Donald John Trump". Un juez ya había obligado a retirar anteriormente el nombre de Trump del centro, porque solo el Congreso puede cambiar la denominación oficial de un monumento como ese o como este. Mientras tanto, la Casa Blanca busca una forma de paralizar durante 2 años la programación para unas reformas que lo renueven antes de 2028. Gracias, David, por ese reporte. En más información, el vicepresidente J.D. Vance confirmó que Estados Unidos ha redefinido sus prioridades en el conflicto con Irán. Vance explicó que la Casa Blanca prioriza ahora reducir los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses, dejando en segundo plano la preocupación por el programa nuclear iraní. La atención se centra en reactivar el estrecho de Hormuz, bloqueado tras la ofensiva de febrero de Trump e Israel, mientras Teherán utiliza el paso marítimo como punto fuerte de negociación. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció inminentes sanciones económicas para desgastar al régimen. En los mercados, el crudo Brent cayó un 2.1%, situándose en $87.06 por barril, mientras que el West Texas de referencia estadounidense cotiza en los $82.
Entre tanto, el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz se detuvo casi por completo este viernes. La parálisis ocurre tras nuevos ataques a 2 buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos y la advertencia de Estados Unidos de mantener el bloqueo naval a Irán de forma indefinida. Tras la ruptura del alto al fuego, Teherán reanudó las ofensivas contra embarcaciones no autorizadas. Los datos de seguimiento confirman que a primera hora de hoy no se registraron cruces, una cifra drásticamente inferior a los 130 barcos diarios previos a la guerra iniciada en febrero. Analistas de riesgo señalan que restringir el tráfico en este punto estratégico es la principal ventaja de negociación de Irán, mientras las conversaciones para consolidar el acuerdo de paz continúan estancadas. Con eso nos vamos a la pausa comercial. El tiempo y el concreto son los peores enemigos de quienes buscan encontrar con vida a víctimas del terremoto en Colombia. Los detalles de esto y más al regresar a Voz News. Esta edición de Voz News llega a ti gracias a Liberty University. Con 200 programas en campus y más de 600 en línea, Liberty ofrece una educación que sobre todas las cosas respeta tu fe y tus valores. Ahora mismo Liberty está ofreciendo becas para familias hispanas que creen en el progreso. Puedes llenar tu solicitud hoy mismo en el link que te presentamos en pantalla. Conoce Liberty University, en donde una visita puede cambiar tu vida. Según las últimas proyecciones, los republicanos siguen teniendo ventaja para conservar la mayoría en el Senado. Sin embargo, el mapa electoral se está tornando lo suficientemente competitivo como para que los demócratas tengan una ruta real hacia la mayoría. Según un panorama realizado por el Wall Street Journal, la lista de estados competitivos se está ampliando cada vez más. Vanessa Vallejo nos explica. El panorama para las elecciones de medio término presenta un mapa para el Senado cada vez más competitivo, con 12 carreras clasificadas como importantes para observar. Esto es, contiendas en las cuales ninguno de los dos partidos tiene una ventaja clara y que por lo tanto podrían determinar quién se queda con la mayoría en el Senado. Según el más reciente seguimiento del Wall Street Journal, de los 35 escaños que estarán en juego, 9 son considerados seguros para los demócratas y 14 seguros para los republicanos, mientras que las 12 carreras restantes concentran la mayor incertidumbre electoral. Las 12 carreras al Senado que serán clave en las elecciones, al no estar consideradas sólidamente demócratas o republicanas, son Alaska, Maine, Ohio y Michigan, clasificadas como toss-up, mientras que Texas, Iowa, Carolina del Norte, New Hampshire y Georgia aparecen inclinadas para uno de los dos partidos. Minnesota figura como probablemente demócrata, mientras que Kansas y Nebraska aparecen como probablemente republicanos. En conjunto, los republicanos necesitan ganar al menos 5 de estas carreras para alcanzar un empate en el Senado, mientras que los demócratas necesitan 8 para llegar a los 51 escaños y obtener la mayoría. Georgia, donde el demócrata Jon Ossoff busca la reelección, y Carolina del Norte, donde el republicano Thom Tillis se retira, son particularmente relevantes porque podrían representar oportunidades de cambio de partido. En Michigan, la reciente victoria del progresista Abdul El-Sayed en las primarias demócratas también añade incertidumbre a una carrera que podría ser decisiva para las aspiraciones demócratas de recuperar el Senado. Abdul El-Sayed tiene un historial de comentarios de extrema izquierda. Sin embargo, en las últimas semanas ha decidido centrarse sobre todo en hablar de la economía. Veamos parte de su discurso. No matter where I go, people tell me the same thing. It just shouldn't be this hard in the richest, most powerful country in the world. Shouldn't be this hard to pay your rent or believe you could ever own a home. Shouldn't be this hard to buy a second bag of groceries. Shouldn't be this hard to fill your tank with gas. Shouldn't be this hard to pay your taxes and know that that money is going to be spent on you and your kids instead of dropping bombs on somebody else and their kids. None of it should be this hard. Uno de los aspectos más llamativos del panorama es que la competencia se ha extendido más allá de los estados tradicionalmente considerados campos de batalla. Por ejemplo, Iowa, Mississippi, Kansas y Nebraska, estados que se han inclinado claramente hacia los republicanos en las últimas elecciones, ahora están recibiendo mayor atención de los demócratas. Pues aunque las encuestas continúan dándole la victoria a los republicanos para quedarse con la mayoría en el Senado, durante los últimos meses los demócratas parecen haber hecho pequeños avances que podrían poner en riesgo algunas de esas sillas que son fundamentales para quedarse con la mayoría en el Senado.
Las autoridades colombianas redoblaron este viernes la búsqueda de los cientos de desaparecidos que dejó el potente terremoto del lunes, aunque se desvanecen las posibilidades de encontrar sobrevivientes pasada la fase crítica de rescate. Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó el oeste del país. El balance de víctimas aumentó a 281 muertos y más de 3.900 heridos, así lo indicó el presidente Abelardo del Espriella. Además, se cuentan 379 desaparecidos bajo montañas de ruinas, latas y cables colgando. Varios de los afectados expresaron su dolor ante esta tragedia que ha puesto a miles en situación de riesgo. Escuchemos parte de lo que dijeron. Sí, obvio, claro. Tengo el corazón roto. Sí, eso es algo que pues no quisiera que a nadie le pasara eso. Yo vengo de un desplazamiento largo, Dios lo sabe. Y esto aquí esto que pasó es usted volver como prácticamente a la nada. Otra vez, ¿verdad, amor? Vecino, otra vez prácticamente. Aquí estamos a la nada. Y usted sabe, durmiendo en los pisitos, todos juntos. Sí, aquí estamos prácticamente en la nada. Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias para atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria. Escuche esto, la ola de calor ha pegado muy fuerte en gran parte del mundo. Aún así, en este verano, millones de personas pasan más tiempo al aire libre, ya sea en playas, piscinas, parques o realizando actividades deportivas. Sin embargo, los expertos en salud pública recuerdan que la exposición excesiva a los rayos ultravioleta sigue siendo el principal factor de riesgo prevenible para el cáncer de piel, el tipo de cáncer más frecuente en el país. De acuerdo con una investigación publicada en 2026 basada en la Encuesta Nacional de Salud, alrededor de 88.1 millones de adultos, el 35.1% de la población adulta, sufrieron al menos una quemadura solar durante el último año. Además, cerca de 18.8 millones de personas reportaron 4 o más quemaduras solares. Por otro lado, la American Cancer Society, o Sociedad Americana del Cáncer, estima que en 2026 se diagnosticaron alrededor de 112,000 nuevos casos de melanoma, la forma más peligrosa de cáncer de piel, y que más de 8.500 personas podrían morir por esta enfermedad en Estados Unidos. He ahí la importancia de la prevención. ¿Cómo protegerse del sol? Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan adoptar hábitos de protección solar de forma rutinaria, incluso en días nublados. Entre estas recomendaciones están aplicar protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior, reaplicar el protector cada 2 horas y después de nadar o sudar, buscar sombra, especialmente durante las horas de máxima radiación de los rayos ultravioleta, utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección de rayos ultravioleta y ropa protectora, evitar las camas de bronceado y otras fuentes artificiales de radiación ultravioleta y consultar el índice de UV antes de realizar actividades al aire libre. Amigas y amigos de Voz, no quiero que se pierdan el próximo episodio de Ver Sin Piernas porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la doctora Orquídea Mejía, que nos enseña a cómo proteger la piel para el verano. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Hay decisiones que cambian tu vida por un momento, pero hay algunas que la cambian para siempre. Las puertas que se abrieron acá en Liberty fueron innumerables. Todo cambió cuando crucé esas puertas. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en mi propósito. Como le informamos, el Departamento de Estado retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer el propio Andy, quien anoche publicó una carta dirigida al presidente Trump. Esto en el marco de acciones similares que ha tomado Estados Unidos contra funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado. Para analizar este y otros temas, hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C. Y hoy nos acompaña también Mayra Flores, ex congresista y analista político. Bienvenidos, compañeros.
Alfonso, comienzo contigo. Este no es el primer caso. Estados Unidos ya le ha retirado la visa a funcionarios y exfuncionarios de Morena. ¿Qué crees que hay detrás de esta decisión y qué opinas de la carta de Andy López que le manda al presidente Donald Trump? Bueno, él puede llorar todo lo que quiera, pero él sabe lo que hay detrás de esto, ¿no? Y no es el primer caso. Sabemos que se han extraditado personas de los Estados Unidos que tienen mucha información, están hablando, y yo creo que lo que le están diciendo las autoridades es lo que está llevando a esta cancelación de visas. Yo creo que aquí hay una investigación de su padre, hay una investigación sobre él, sobre posibles vínculos con el narcotráfico. Y ya son varios funcionarios de la administración que han dicho que lo que hay en México es un narcogobierno, y particularmente ahora con Morena. Se han radicado cargos en contra de funcionarios de Morena, el gobernador de Sinaloa. Estas son cosas muy, muy serias, y para que el hijo de AMLO lo tome tan así a la ligera, como si fuera una persecución política, a nadie le interesa López Obrador, AMLO o su hijo, pero si tienen vínculos con el narcotráfico, si están trabajando o de alguna manera colaborando para que carteles de narcotraficantes traigan droga a los Estados Unidos, es un problema para nosotros, y sí, vamos a tomar medidas en contra de ellos. Mira, quizás es conveniente que él no venga a Estados Unidos, pero eso se le quita la visa. Hay que ver, quizás esto es solo el comienzo en su caso. Quizás esto pueda llevar a que se radiquen cargos a él e incluso a su padre. Quiero que escuchemos lo que responde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana cuando se le cuestiona justamente sobre esta acción. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes. No hay que, porque no hay otra cosa. Obvio que el gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión. Es más, en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas. Mayra, ¿qué opinas de la respuesta de la presidenta de México y si crees que la relación con México está debilitada? Así es, pero cada vez que la escucho me da sueño, me da flojera, de verdad. Cada vez que la escucho es una vergüenza, Claudia, y ella cree que estamos en México. En México ella siempre protege a los del narco, a los criminales, pero aquí en Estados Unidos no, aquí cumplimos la ley. Y esta es una promesa que el presidente hizo en su campaña, de asegurar la frontera, de proteger a este país, y es lo que él está haciendo. Aquí nosotros cumplimos la ley. Nosotros somos ley y orden. No estamos en México. En México protegen a los criminales y al narco. Esta administración no lo hace. Y estoy muy orgullosa del secretario Marco Rubio por su liderazgo y el gran trabajo que él ha hecho. Y yo estoy muy de acuerdo que hayan cancelado esta visa. Y justo quisiera preguntarte, ahora que los mencionas, Mayra, porque en la carta que escribe Andy López Beltrán, le dice al presidente Trump que si está enterado de lo que está sucediendo y que si no está enterado, entonces quizá debería de tomar medidas en contra de Marco Rubio y de Christopher Landau por esta acción a la que calificó de hitleriana. ¿Qué te parece esto? La opinión de él, la verdad que no nos importa. Es una persona que siempre ha faltado al respeto a este país, que ha criticado a este país. ¿Por qué quiere venir a este país si lo critica tanto? Si México es 1000 veces mejor, como él lo dice, bueno, entonces quédate en México. Aquí no queremos a personas que están cubriendo el narcotráfico. Lo hicieron por una razón. A él le cancelaron la visa por una razón. Y aquí en Estados Unidos, aquí no jugamos. Aquí implementamos la ley y no nos importa que seas hijo de un expresidente. Su padre también en ese momento, me imagino que lo están investigando también y muy pronto saldrán más noticias sobre eso, pero no es el primero ni el último que cancelamos las visas. Vanessa, el gobierno de los Estados Unidos ha seguido de manera firme con esta política de guerra en contra del narcotráfico. Recientemente
Vimos que cambió de tono el presidente Trump. Él siempre se refería a la presidenta de México como una mujer inteligente, la justificaba diciendo que era una mujer que tenía miedo, que México en realidad estaba gobernado, estaba bajo el poder del narcotráfico y que la presidenta simplemente tenía miedo. Pero recientemente él republicó un artículo en donde decía que México ya no es amigo de Estados Unidos porque no combaten de manera suficiente el narcotráfico. ¿Cómo ves la respuesta de la presidenta Sheinbaum y el desafío implícito en la carta que publica Andrés Manuel López Beltrán? Yo creo que el presidente Trump simplemente está siendo muy paciente y está aplicando las clases que Marco Rubio le ha dado de diplomacia y sabe, como el presidente sabe, que la relación entre México y Estados Unidos es tan importante y quiere, digamos, esta unión. Pues yo creo que por eso el presidente se ha manejado, digamos, muy generoso con Claudia Sheinbaum en esas declaraciones, diciendo cosas como que ella es muy buena pero tiene miedo, pero también seguido de esa declaración él dijo, que ella tiene miedo, nos va a tocar actuar a nosotros. Entonces creo que simplemente ha intentado manejar las cosas, digamos que por la buena ruta. Eso no quiere decir que haya parado la presión interna. De hecho, yo creo que muchas de esas declaraciones de Claudia Sheinbaum y el comportamiento se deben y son consecuencia de la presión interna, porque también de pronto el presidente Trump está intentando ser diplomático, pero al interior seguramente la están presionando para que haga cosas y para que avancen esas, digamos que medidas que la administración quiere que se avancen en contra del narcotráfico en México. Entonces yo creo que es una relación complicada, pero yo supongo que la presión interna y las conversaciones que ellos tienen tienen que ser muy fuertes. Alfonso, rápidamente antes de pasar al siguiente tema, platicábamos al inicio de este noticiero con el periodista mexicano Pedro Ferriz de CON y él mencionaba que él siente que el objetivo principal va a ser el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que esto es de alguna manera un mensaje por parte de Estados Unidos. Incluso mencionó el hecho de que Andrés Manuel estaría ahora mismo en Ciudad de México y no donde él reside, quizá contemplando sus opciones, y dijo, yo no le recomiendo que se vaya a Cuba a exiliar porque Cuba estará a punto de caer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides con esta visión? ¿Crees que de alguna manera esté considerando el expresidente Andrés Manuel López Obrador salir de México, ocultarse, o cómo lo ves? Es muy posible. Yo creo que ellos están enterados. Ya vimos los cargos en contra del gobernador de Sinaloa. Se han extraditado un sinnúmero de personas que, como he dicho anteriormente, están hablando. Está el Chapo, están los chapitos, los hijos del Chapo, y siempre ha habido alegaciones y hay reportajes de que los chapitos tenían contactos con el hijo de López Obrador, e incluso López Obrador con el Chapo. O sea que yo creo que sí hay investigaciones y vamos, aquí el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro de que van a seguir la evidencia y si la evidencia lleva a López Obrador, pues probablemente van a radicar cargos. Seguramente ¿Existe algún precedente? ¿Existe algún precedente en donde Estados Unidos le haya impuesto cargos criminales a un expresidente a un ex mexicano? jefe de Estado ¿De México? No, sería algo realmente extraordinario. Llamaría mucho la atención, sería totalmente extraordinario, pero vamos, si está la evidencia, yo creo que haría a México quedar muy, pero muy mal. Por eso es que México está tomando todas estas medidas de censurar a la prensa, ponerle presión a la prensa para que no hablen, para que no digan la verdad. O sea, aquí hay un cambio. México se está convirtiendo en un régimen autoritario. Estados Unidos está poniendo la presión. Yo creo que ellos se están preparando para que Estados Unidos tome medidas para desenmascarar lo que ha estado pasando en México, seamos honestos, desde hace mucho tiempo. Fuerte, muy fuerte lo que está sucediendo, muy delicada la relación bilateral, quizá como nunca antes. Yo no recuerdo, al menos en la historia reciente, una relación tan delicada entre México y los Estados Unidos y seguiremos muy al pendiente de lo que ocurra. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió sobre un aislamiento económico sin precedentes contra Irán, al tiempo que el vicepresidente J.D. Vance explica que la Casa Blanca prioriza ahora reducir los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses, dejando ya en un segundo plano el programa nuclear iraní. Alfonso, rápidamente comienzo contigo. ¿Qué significa este cambio de prioridades en la estrategia en el conflicto con Irán?
Bueno, es un reflejo de la política de América primero de la administración Trump. Primero vienen el pueblo americano, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que el conflicto no tenga ningún impacto en el precio del petróleo, en el precio de la gasolina. Ese debe ser nuestro norte siempre. Yo creo que lo importante es que, como reiteradas veces ha dicho la administración, se ha aumentado la oferta de petróleo, se están buscando rutas alternas para el petróleo que transita por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, Irán puede hacer lo que les dé la gana, continuar tratando de lanzar misiles, los que les queden, o drones, pero el impacto que va a tener sobre el mercado del petróleo va a ser muy limitado. Y lo vemos, el precio del barril de petróleo no ha subido mucho más, sigue alrededor de $80, el precio de la gasolina se mantiene alrededor de $4. Así es. Ahora lo que se trata es bajar todavía más el precio del petróleo. Ese es el objetivo, poner la presión económica, mantener el bloqueo al mismo tiempo. La inflación se ha disparado en Irán. El régimen no va a poder continuar por mucho tiempo así. Estados Unidos puede esperar, porque en este momento ya Irán no puede utilizar el estrecho de Hormuz como antes para poner presión económica a los Estados Unidos. Mayra, ¿se equivocó Estados Unidos en el planteamiento de los objetivos en esta guerra? Estoy de acuerdo con la administración del presidente Trump y estoy de acuerdo que prioricen el bienestar de los estadounidenses en este país, la economía, porque yo estoy diariamente hablando con la gente trabajadora aquí en el sur de Texas y la mayoría de ellos quieren que prioricen la economía porque desgraciadamente bajo la administración de Biden y Harris dañaron la economía mucho y todavía estamos pagando un precio muy alto por la administración de Biden y Harris. Y el presidente Trump y su administración están haciendo todo lo posible para imponer las políticas correctas para mejorar la economía. Y creo que debe ser la prioridad, siempre debería ser la prioridad la economía para que los estadounidenses y la gente que trabaja tan duro diariamente puedan cuidar de sus familias, de sus hijos y pagar todos sus gastos, porque en este momento todavía la mayoría de los estadounidenses están batallando para pagar el pago de la casa, para pagar el pago del carro, los intereses siguen altos y es hora que nosotros le demos un alivio a los estadounidenses, a la gente que tanto trabaja todos los días. Es muy injusto estar gastando dinero que no tenemos mientras que la gente trabajadora en este país está pagando ese precio. Vanessa, en ese sentido y viendo lo que ha sucedido en estos meses que se ha alargado la guerra, ¿crees que el régimen iraní llevará este conflicto hasta lo último o veremos de pronto algún surgimiento interno, algún movimiento que logre derrocar a quienes dominan ahora mismo Irán? Yo no creo, yo creo que hemos visto a un Irán directamente desafiando al presidente Trump en 2 ocasiones, por lo menos que yo recuerde. El presidente Trump lanzó alguna advertencia diciendo que si Irán hacía algo, pues entonces que iban a tener graves consecuencias y justo al siguiente día o tan solo horas después, Irán decide atacar. Yo creo que Irán ya ha decidido que quiere esa guerra y sobre todo la quiere ahora, digamos que a unos meses de las elecciones de medio término, porque cree que puede perjudicar al presidente con eso. Creo que es un movimiento acertado que salga el vicepresidente J.D. Vance a decir que ahora se le va a dar prioridad a los precios, porque creo que es lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente necesita, pero eso no quiere decir, bueno, más allá de la evaluación que se haga finalmente, que es que ahora es muy difícil poder hacer, digamos, una evaluación final todavía, pero más allá de eso, yo sí creo que hay que reconocer que aunque ahorita se priorice el precio de la gasolina, Estados Unidos sí logró mucho y todos los funcionarios de la administración han dicho todos los golpes fuertes que le han dado a Irán, toda la destrucción de su infraestructura. Entonces puede ser que de pronto ahorita la prioridad sea eso, pero eso no quiere decir que no haya sido valioso lo que haya hecho Estados Unidos en materia militar contra Irán. Por supuesto. Y rápidamente, la desnuclearización continúa siendo una prioridad. Lo que pasa es que se va a poner la presión económica para obligar a Irán a llegar a un acuerdo donde se comprometa a no desarrollar su capacidad nuclear. Correcto. Con eso nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces.
Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. El régimen cubano conmemoró ayer jueves el centenario del natalicio del exdictador Fidel Castro, al que asistieron su hermano y expresidente Raúl Castro, además de otros familiares. El rechazo mundial a la memoria de un mandatario que oprimió a todo un país no se hizo esperar. Sin embargo, también hubo quienes sí mostraron su aprecio por el comunista cubano, y es que parece increíble que existan personas que todavía celebren la memoria de un dictador como Fidel Castro. Tal es el caso de la presidenta interina del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien publicó en su cuenta de X lo siguiente: el presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario. Ante esto, el secretario de Estado Marco Rubio, sin mencionarla directamente, publicó lo siguiente: Fidel Castro fue un completo fracaso en todo, excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente. Sugeriría encarecidamente que cualquiera que intente seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también estarían condenados al fracaso. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Alfonso, ¿qué te parece la publicación de Delcy Rodríguez, quien ha estado bajo el tutelaje de Estados Unidos y básicamente bajo el tutelaje de Marco Rubio? A mí me sorprende, y es que esto te demuestra que Fidel también es un fenómeno cultural y un referente ideológico romantizado, que todavía gente hable de Fidel Castro como un defensor de la justicia social, cuando uno ve a Cuba destruida, un pueblo que se le ha privado de toda dignidad, pobre, paupérrimo, donde se reprime el pueblo, se violan sistemáticamente los derechos humanos, la gente sigue hablando de Cuba y Fidel Castro como un modelo increíble. Delcy metió la pata, obviamente, ella tiene de tutor a Marco Rubio, que la llama y le dice lo que tiene que hacer, sabiendo que Marco Rubio es hijo de cubanos, que el tema de Cuba es tan importante para él, saca un post en las redes sociales celebrando la vida de Fidel Castro. Realmente un error estratégico muy, muy grande. Y yo creo que es también, pero es importante, yo creo, y es importante que lo mencionemos, porque nos recuerda a todos en Estados Unidos, y espero que a la gente en la administración, de que Delcy Rodríguez sigue creyendo en el socialismo, en el marxismo, que pertenecía a ese régimen represivo de Nicolás Maduro y que no se le puede dejar en el poder. Que hay que recordarle que es una figura transitoria y que próximamente tiene que haber elecciones para que el pueblo venezolano pueda de manera digna y soberana elegir un representante democráticamente. Por supuesto, terrible. Y es que es inconcebible que alguien celebre a este tirano que ha causado tanto dolor por generaciones. Vanessa, más allá de esta respuesta y publicación que realiza el secretario de Estado Marco Rubio, ¿cuál crees que va a ser su reacción con Delcy Rodríguez o con los hermanos Rodríguez, quienes están en estrecha comunicación con él en este proceso de regreso a la democracia en Venezuela? Pues a mí me encantó la frase del secretario Rubio cuando dice que cualquier persona que esté de acuerdo con sus ideas tiene que reconsiderarlo cuidadosamente. Me parece que es un puyazo bien interesante. Ahora bien, yo creo que, a ver, es decir, ni siquiera se me pasa por la cabeza eso de que Delcy engaña a Estados Unidos. Es decir, Marco Rubio sabe quién es ella, el presidente Trump sabe quién es ella, toda la administración sabe quién es ella. No creo que nadie en la administración que esté manejando el tema de Venezuela piense que Delcy por un momento dejó de ser socialista. Ellos saben quién es ella y saben que es una corrupta y todo esto, y entienden más bien, y que creo que es lo que uno tiene que entender frente a este tipo de disputas y escenarios, es que pues simplemente esta gente a veces habla para su pueblo y ese tipo de cosas a veces se le permiten. Marco Rubio de hecho lo dijo una vez muy claro, dijo que a esta administración no le importaba tanto lo que la gente dijera, sino lo que la gente hiciera.
y que si decían cosas malas pero hacían cosas buenas, pues que iba a estar bien. Ahora, si decían cosas buenas pero hacían cosas malas, iba a ser un problema. Entonces, yo creo que no es que le guste a esta administración, seguramente no les gusta, pero pues creo que en medio del panorama tan complicado que vive Venezuela y de esta situación, pues son cosas que van a pasar como otros episodios que ya han pasado. Sí, es que de verdad que esta publicación es increíble, dadas las circunstancias, es o ignorante, ingenuo o estúpido, una de las dos, tiene que ser o provocador o estúpido de alguna manera. Ahora, Mayra, sí. Mayra, la administración Trump ha realizado fuertes acciones contra el régimen castrista, como la acusación en contra de Raúl Castro y las sanciones. Sin embargo, el régimen cubano aún tiene amigos como el gobierno de México, que sigue ayudando a los Castro y a Díaz-Canel a que sigan en el poder. ¿Crees que Estados Unidos debe incrementar su presión no solamente al régimen y a la dictadura cubana, sino a quienes lo ayudan? Así es, pero Claudia Sheinbaum es una socialista. Ella siempre ha apoyado el régimen de Cuba, de Venezuela, siempre ha sido de la izquierda, siempre han apoyado ese tipo de ideología y es una de las razones por qué México está en la posición que está, porque la Morena ama el socialismo. No respetan la ley, ellos protegen a los criminales, es una de las razones por qué de nuevo México está en la posición que está y nosotros pagamos las consecuencias porque mucha gente en México se está yendo a Estados Unidos, muchos de ellos ilegalmente. ¿Por qué? Por el fracaso del gobierno de México. Nosotros estamos pagando las consecuencias de los malos gobiernos. ¿Por qué? Porque toda esa gente viene a Estados Unidos ilegalmente. El bienestar de Latinoamérica, el bienestar de México, de Cuba, de Venezuela, es también nuestro bienestar, porque cuando ellos fracasan, nosotros pagamos las consecuencias porque su gente viene a este país ilegalmente. Muchos lo hacen legalmente, pero la mayoría lo hace ilegalmente. Sí, es algo fuerte y bueno, es algo que está entre los objetivos precisamente de Estados Unidos, erradicar estos malos gobiernos que son una de las principales causas de la inmigración ilegal hacia este país. Compañeros, es viernes, nos vamos al segmento favorito de muchos, aplausos y abucheos. Para que podamos cerrar con lo positivo, comenzamos con lo no tan positivo. Vanessa, me voy contigo. ¿A quién vas a abuchear esta semana? A la gente que apoya y que incluso son fans de Luigi Mangione. Hoy vimos a Luigi Mangione diciendo que es culpable, diciendo que sabía que que lo asesinó y que sabía que cuando lo estaba asesinando estaba rompiendo la ley. Y vimos a su abogada decir que él era una víctima del sistema. Yo creo que aquí se está creando una especie de nuevo héroe para la extrema izquierda y que más allá de las risas que uno le puede dar de esta gente loca, en realidad sí es una cuestión peligrosa, porque creo que hay niños que pueden estar teniendo problemas, digamos que tienen problemas, tienen una mentalidad débil y pueden ver en televisión que hay gente que tilda a este hombre como un héroe y eventualmente podemos ver gente que no está muy estable de la cabeza cometiendo lo mismo. Terrible, ahí están los abucheos, completamente de acuerdo contigo. Nadie debería de legitimar el asesinato de otra persona, como lo han hecho en el caso de Luigi Mangione. Vámonos contigo, Mayra, ¿para quién van tus abucheos esta semana? A la presidenta de México, que es un fracaso, y a todos los izquierdistas en el mundo, este tipo de ideología que pudre nuestras comunidades, que pudre países. Así que mi bucheo es para la presidenta de México y a todos los izquierdistas. Ahí están los abucheos de Mayra y nos vamos con tus abucheos, Alfonso. Yo en la línea de Mayra me voy a ir con quizás el peor de todos los marxistas en su centenario, Fidel Castro. Cuando hay algunos que lo celebran, tenemos que recordar que este hombre es un asesino que reprimió a su pueblo duramente, imponiendo un sistema que viola sistémicamente los derechos humanos, empobreció a su pueblo, lo destruyó. Solo hay que ver las imágenes de La Habana hoy en día. Mientras que él se enriqueció, recordemos que Fidel Castro se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Mientras el pueblo sufría y no tenía que comer, él se iba al Hotel Nacional a tener una buena cena. Y aparte de eso, no limitó
el marxismo a Cuba, sino que hizo todo lo posible para promoverlo a nivel global, a nivel de Latinoamérica, y fueron muchos los que sufrieron por sus esfuerzos y de su régimen por promover el marxismo a nivel internacional. El consuelo que todos tenemos es que pronto esa monstruosidad en Cuba va a caer, se acerca gracias a las políticas de la administración Trump. Pronto tendremos una Cuba libre. Así sea, ojalá que muy pronto. Bueno, vámonos ahora sí con las cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Para el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que lo vimos desde la selva de Panamá, bañado en sudor, porque sí que hace calor en Panamá y más en la selva, pero mientras que estaba dando las declaraciones, junto con todos los militares que estaban que estaban dando, digamos, ese entrenamiento en esos trabajos conjuntos con el ejército de Panamá, un periodista le preguntó que si venían bombardeos y ataques contra el ELN y las FARC. Pete Hegseth, sin pensarlo, simplemente dice sí, y se queda callado, y el periodista se queda como, bueno, cuéntenos más. Y él dice, bueno, cualquier organización terrorista designada pues va a ser bombardeada. Y además dijo frases muy buenas para titulares, como que a los malos les van a pasar cosas malas bajo esta administración, y que Estados Unidos podría ser o el mejor amigo o el peor enemigo. Entonces, aplausos para el secretario de Guerra, que yo creo que tiene a muchos en Colombia hoy con miedo, a los malos, por supuesto. Por supuesto, y creo que ahí viene la reflexión de esto, Vanessa. Ya era tiempo de que los malos sean los que estén temblando y no la gente buena que ha vivido a la merced de estas organizaciones criminales transnacionales que gracias a Dios esta administración declaró como terroristas. Vámonos contigo y tus aplausos. Mayra. Marco Rubio, definitivamente. Es un gran líder aquí en Estados Unidos y su liderazgo ha hecho un buen trabajo también en Latinoamérica. Así que yo le aplaudo a Marco Rubio. Increíbles, la verdad, todas las políticas que él... Varias de estas políticas, lo que hablábamos, esta nueva designación de estas organizaciones como narcoterroristas vienen gracias a el liderazgo de Marco Rubio, uno de los mejores, si no es que el mejor secretario de Estado que este país ha tenido. Ya honramos además a Orlando Avendaño, que siempre que está Orlando le aplaude a Marco Rubio. De seguro Alfonso te va a preguntar, Mayra, que si Orlando no te mandó esos aplausos, pero no lo creo, se los merece. Alfonso, vámonos contigo. Te habrá enviado algún dinero o por cel. Mira, yo voy a aplaudir a Enes Kanter Freedom, el jugador de baloncesto que está desafiando a la Asociación Femenina de Baloncesto, el WNBA, pidiendo que se le deje jugar en esta liga. Y hay que entender esto. Enes Kanter Freedom no está diciendo que él es un hombre trans, que se siente mujer cuando juega baloncesto. Él lo que está desafiando es la falta de definición clara que tiene la Asociación Femenina de Baloncesto sobre lo que es una mujer. Y él básicamente está diciendo que bajo la definición actual que tiene la WNBA, él puede jugar. Es un hombre, es baloncelista, tiene la capacidad para jugar a ese nivel, pues se le debería dejar jugar. Y es que es increíble que esta asociación, que pretende ser una asociación de baloncesto femenino, no tenga una definición clara de lo que es una mujer. La semana pasada felicitábamos a la Asociación de Tenis Femenino por pedir que sus afiliadas se sometan a una prueba genética para demostrar que son mujeres. La WNBA no es capaz de decir lo que es una mujer y pedirle a sus afiliadas que se sometan a una prueba. Es increíble, es bochornoso que en vez de responder a las mujeres, respondan a intereses ideológicos. Una increíble estrategia de su parte para poner el dedo en la llaga en un problema absurdo que no debería de existir, pero que existe, y ojalá que gracias a eso se le dé solución. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Mayra Flores, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar. Que tengan excelente fin de semana. Gracias a usted por su preferencia. Antes de despedirnos, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones y comparta este noticiero para que podamos llegar a más personas. Que tenga un excelente fin de semana. Y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones. Esta edición de Voz News llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe.